ahora nos metemos con este tema de relevancia que le habíamos anticipado también en el inicio del programa, que tiene que ver con los contagios de verano o las posibilidades que surgen en los natatorios cuando estamos veraneando con los más pequeños. Por eso le damos la bienvenida a Agustina Zanena, médica pediatra. Agus, gracias por venir, un placer. Hola Ceci, buen día, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar, por favor. Queríamos conocer un poco el detalle que decimos esto. En el verano siempre tenemos la exposición a diferentes factores que pueden afectar a los más peques, como diferentes tipos de afecciones o contagios en natatorios. ¿Por dónde arrancamos para entender qué puede pasar en el verano? ¿Cuáles son a los que estamos expuestos? Bueno, en realidad, por un lado tenemos la exposición a las altas temperaturas. Bien. Eso es un tema muy sensible al que hay que estar atentos, Bien. Sobre todo con los nenitos más chiquitos. ¿De qué edad? ¿A partir de qué edad hay que tener mucho recaudo? Los menores de 2 años, sobre todo, No en pueden ellos estar al sol. no se recomienda la exposición solar directa. Bien. Obviamente, ir por la calle, ir en el auto, a través de la ventanilla, ya eso es una exposición solar. Mira. Por eso la protección con el protector solar, Bien. valga la redundancia, siempre debe ser de rutina. De rutina. Obligatorio. Se sale y se pone protector. Absolutamente. Bien. Desde los 6 meses está indicada la protección solar en los bebés. Bien. Pero la exposición solar directa en el menor de 2 años no se recomienda. Te hago un paréntesis acá porque nosotros tengo varias amigas que tienen peques y muchos decían hasta debajo de un árbol, Totalmente. por más que estés en el día. No, pero yo lo puse debajo del árbol. Sí. ¿Es lo mismo o en realidad no hay que hacer eso ni siquiera tampoco? Eso que vos decís, Ceci, es súper importante porque a veces relajamos o nos confiamos en que con la copa de un árbol o en una galería o en una sombrilla, al estar veraneando, cuando la sombra cae justo en la circunferencia de ese lugar donde estamos ubicados, bien sobre ese borde, significa que el riesgo de quemarse es altísimo. Lo vemos un montón eso. Bebés que a veces al estar sin nada de ropa les queda solo la marquita del pañal. Es lo único que les queda protegido con alguna prenda, por así decirlo. Por eso, el tema del horario hay que estar muy atentos. Bien. Entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, hoy por hoy las 5 de la tarde sigue quemando. Sí, cada vez se fue corriendo, o sea, se adelanta y se corre más el horario en el que no recomendamos esa exposición. Tanto el tema de la sombrilla, la copa de un árbol, si no es una sombra bien cerrada. La sombra segura es esa que, viste, cuando te sacás una foto y ves larga la imagen ahí que queda. Exactamente. Okay. Bien, entonces, repaso lo del sol, menores de 2 años, no exposición solar, protección sí o sí y resguardado ante cualquier espacio que tenga, sobre todo verdes mejor, ¿no? Y el tema del protector siempre recomendado por el médico de cabecera. Eso es algo que solemos ir a cualquier lugar a comprarlo. No todos los productos son de calidad. Hay que estar atentos a eso. Bien, porque vos vas hoy por hoy a un supermercado. Exacto, y comprás lo que encontrás. Tiene la leyenda, factor de protección, pero hay que saber que tiene que proteger. ¿Y trae consecuencias graves las quemaduras en los peques? Muchísimo. Porque los adultos tal vez estamos más curtidos, ¿no? La piel, pero ¿qué pasa el riesgo está también en la deshidratación, o sea, conlleva una pérdida de líquido. Muchas veces es hasta criterio de internación, de acuerdo al porcentaje de superficie del cuerpo que está quemada. En ellos es un tema. Sí, obvio. Sí. Puede ser delicado. Me dio miedo, digo, porque uno se queda pensando y dice, no le va a pasar nada, tiene el gorrito, tiene la sombrilla. Bueno, atentis, no es así, hay que cuidar en ese sentido. Ahora, otra de las cosas que sucede muy a menudo, que nos pasa también a los adultos, pero bueno, los adultos tenemos por ahí otras herramientas y los peques son distintas, el agua, la pileta, el oído. ¿Qué pasa con el oído, Doc? Sí, es verdad que en la época de verano, obviamente, al estar expuestos más, o sea, hay nenitos que hacen natación durante todo el año, lo toman como una actividad deportiva. Pero es verdad que en el verano acudimos más a piletas, río, mar. Bueno, estamos más expuestos a las otitis, es verdad. Sobre todo lo que se conoce como otitis externa, es la que afecta la cavidad. El oído está dividido en regiones. Es mucho más común, sobre todo la otitis externa. Que es la menos grave también. Es la menos grave, tal cual, sí es dolorosa, es molesta. En realidad todas las otitis son molestas, pero bueno, esa particularmente genera una molestia importante, que en general motiva la consulta. Lo importante es no introducir gotas si no hicimos primero una consulta.
No usar nunca, jamás el hisopo, que es algo muy instalado en la población. Ni siquiera general. para la parte externa del oído, nada. Vale, pregunto para saber, porque no se recomienda. No se usa, listo, no se recomienda el hisopo. No, se seca con una toalla, Okay. en los chiquititos también. O sea, a veces me dicen, Agus, ¿le puedo secar cuando está dormido? No, se mueve de golpe y podés lastimar. Claro. También da una falsa sensación de higiene, porque vos creés que estás retirando, pero en realidad lo más probable es que empujes cada vez más hacia el interior de la cavidad auditiva. Entonces, por eso no se recomienda no colocar gotas si no hicimos una consulta primero. La típica que te decía, no, mi abuela me ponía 3 gotitas de alcohol, Sí, inclina el oído y pues te pone... No. En realidad, hay pacientes que al hacer esos cuadros recurrentes sí recomendamos el empleo de un alcohol en especial que se llama alcohol boricado. Se puede utilizar, pero no es para todos, Ceci, es para algunos nenitos. Tiene que estar indicado por el son médico. pacientes que hacen otitis recurrentes. Bien. Lo mismo el uso de tapones, porque también dan una falsa sensación de seguridad. Son pacientes especiales que quizás tienen o una perforación del oído o que han estado operados, entonces tienen que usar tapones, pero que son especiales. Y ahora, Si Doc, no, en este sentido, ¿cómo hacemos para prevenir una otitis en un niño que tal vez no está acostumbrado a hacer actividad como natación durante el año, que tal vez tiene el oído acostumbrado? Se mete a la pileta y de repente empieza a tener dolor. ¿Cómo nos damos cuenta y cómo podemos prevenir una otitis? en realidad, medida preventiva, lo importante es siempre acudir a lugares que nos den seguridad en cuanto al mantenimiento, al cuidado de ese natatorio. Pero medida preventiva en general no deberíamos tomar nada. Si se seca, ¿Vaselina? ¿No se pone? No hace falta ponerla. Para que entre Cuanto salga el menos agua. estemos toqueteando mejor. Claro. Natural, chicos. Claro. A ver, el cuerpo maneja una temperatura, inclusive acá en la cavidad casi externa del oído, que hace que el líquido residual que quede, lo mismo cuando nos bañamos, se va evaporando. Entonces, no es necesario estar haciendo demasiadas intervenciones, instrumentaciones, y cuanto más toqueteemos, peor. Es peor, porque más se inflama también, ¿no? Exacto, sí. O bueno, usando algún elemento pueden quedar pelusas, restos de... Entonces, el paciente que ha padecido situaciones recurrentes seguramente va a tener indicado por su médico algún cuidado en especial. Pero como recomendación para la población en general que no ha pasado por esas situaciones, no se hace nada. Sí, lo importante es, bueno, esto que decíamos, acudir a lugares. A veces no es la pile de una casa donde uno puede dar fe del mantenimiento del agua, cómo está clorada, cómo está... ¿Pero la infección se da porque entra una bacteria al oído o es por el ingreso de agua que no termina de salir? Y no, las dos cosas. Las dos cosas, exacto. Porque hay gérmenes que se transmiten inclusive por vía inhalatoria y esos pueden generar otitis. Ya estamos hablando más de las que son de oído medio. Y en realidad también porque el oído quede todo el tiempo macerado. Claro, con agua húmedo. Exacto, con restos de líquido, sí. Agus, y en este sentido, Doc, ¿qué otros contagios son más frecuentes en el verano? ¿O tienes más consultas en esta época del año donde, bueno, los chicos están más expuestos a otras cuestiones que tal vez durante el año no, y tal vez si no tienen buenas las defensas también están más propensas a contagiarse? Y es la época de las gastroenteritis ahora. Sí, muchos cuadros digestivos, sí. Claro, sí. por el calor, por lo que ingieren. Por el calor, por, a lo mejor alimentos que no están bien higienizados, sanitizados, el agua que se puede llegar a consumir, muchas diarreas de viajeros. Se habla mucho, viste, del tema de Brasil, lo que es el sur de Brasil y aguas contaminadas. En realidad siempre ese recaudo hay que tenerlo hasta cuando salís de tu propia ciudad. Ya la flora... los gérmenes que están habitualmente en el agua, cuando ya no es tu lugar de residencia, ya cambia. Claro. Y en ese caso, por ejemplo, para los más peques, ¿cuál es la recomendación, Doc? ¿Hay que llevar agua? Usar agua envasada. Eso. Tiene que ser agua envasada. El bebé que se alimenta con pecho materno, obviamente, eso. No dar, esto, re importante, no dar agua al menor de 6 meses porque haga mucho calor. ¿No? No. A partir de los 6 meses empiezan a tomar agua. Antes, solo pecho. Solo pecho o fórmula, la fórmula infantil modificada que consume habitualmente. Pero no tenemos que, como es muy común eso, o sea, si hace mucho calor, ¿ya le puedo empezar a dar agua? No,
El menor no de tiene 6 que tomar agua. Tiene que Mirá tomar vos. lo que toma habitualmente. Hará tomas más frecuentes del pecho materno, la mamá le ofrecerá, el bebé a veces lo demanda y si no lo demanda se lo ofrecerá más seguido, los días de mucho calor, los días que estamos al aire libre. Y en el caso de los bebitos que se alimentan con fórmula, es el líquido que les saca la sed y el hambre. No solamente... Es fundamental entonces esto que yo pensé que se le daba agua aparte. No, desde los 6 meses, cuando inician la alimentación complementaria empiezan a tomar agua. Bien. Y por último, como para saber un poco en estos últimos temas que vas mencionando, la típica que hacen la automedicación, los remedios caseros, ¿qué es lo más frecuente que ustedes ven que es contraproducente a la hora de responder ante algo de una presencia que necesita en realidad la atención médica? Pero bueno, por ahí dicen, pero yo le hago un baño de inversión, le doy un IBU y ya se le pasó. ¿Con qué ven ustedes que están manipulando a las familias de manera común, como si estuviese bien y no habría que hacer? A mí particularmente lo que más me preocupa es el uso indiscriminado de antibióticos. Bien. Y eso aplica no solamente a lo que es vía oral, sino también gotas para el oído, gotas para los ojos, antibióticos por boca. No sé si sabes, porque no tenés por qué saberlo, porque a lo mejor eso estamos nosotros más empapados en el ámbito de la salud, pero se habla que es la futura pandemia, la no respuesta a los genera anticuerpos. Porque genera resistencia. Resistencia. Las bacterias se van volviendo más, esto ya me lo dieron, ya lo conozco. Ya lo conozco. Claro, entonces empieza el cuerpo a no responder de la misma manera. A veces te encontrás con nenitos de muy corta edad que ya han recibido grandes cantidades de antibióticos. Entonces, sobre todo eso, a veces es por la desesperación de querer encontrar una solución rápida. No, a mi vecina le fue bien dándole esto, me contó, entonces voy y lo compro. Entonces es una cadena de hechos desafortunados. La recomendación de una persona que no le debería estar diciendo dáselo. La mamá que en la desesperación, una lo entiende. Sí, pero porque uno no quiere que el peque sufra, la pase mal. Pero a veces no es eso, la solución no va por ahí. Y además no es, nosotras a la hora de tomar la decisión de qué antibiótico emplear, hacemos todo un análisis de la situación. No es cualquiera. En función del cuadro clínico del paciente decidimos cuál usar. Entonces, bueno, eso sí es un problema. Sobre todo el uso indiscriminado de antibióticos. Siempre entonces la recomendación, hay que ir al médico de cabecera. Siempre, el pediatra de cabecera. Siempre el pediatra de cabecera, sí. Eso es fundamental. Sobre todo si se puede priorizar el pediatra de cabecera, porque es quien conoce a su paciente, sabe su historia. Sí, también el peque tiene confianza y también tiene otro vínculo que siempre es como si te lo dice la doc, hago. Y los conoces, no somos la mamá, pero casi. Exacto. Un placer tenerte. Muchísimas gracias. Sos una divina. Por favor, un placer, Agustina Zanello, hablando sobre estas precauciones a la hora de los contagios en el verano, porque bueno, decíamos, hay que cuidar a los más peques y te trajimos los mejores consejos.